Palito Nali, buenos días. Bueno, vamos a checar, vamos a ver cuáles son el resumen final de la clase de metodología y en este resumen final me voy a auxiliar eh, del, de la entrega final. Y entonces, esta entrega final necesitaba hacer un trabajo para aplicar esto que nosotros estábamos buscando. Entonces, lo que buscábamos era tener un protocolo que tuviera este título, que tenía estas características de estado basal, maniobra y desenlace, que es lo que hemos estado enseñando yo les diría en los últimos años. Pero empecemos a preguntar, ¿por qué sería importante saber esto del estado basal, maniobra y desenlace? ¿O qué les quedó a ustedes de la importancia de esto, de dónde surge o todo esto? Estimada Dulce, ¿qué es eso del estado basal? ¿De dónde surge? ¿Qué es? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ha sido útil? Roge. Pues para mí el título nos da un preludio de lo que nosotros nos vamos a encontrar en el texto, ¿no? Entonces, tener estos tres elementos del estado basal, la maniobra del desenlace, nos permite saber en qué población se aplicó, qué se aplicó y qué es lo que esperamos obtener después de esa aplicación. Ok, muy bien. ¿Y de dónde surge ese, estimado David Cade? ¿De dónde surge el estado basal, maniobra y desenlace? ¿O qué es eso? José Fabián. Pues va dirigido a que entendamos cómo se da el proceso de la enfermedad, ¿no? O las enfermedades en los pacientes y que Causalidad. podamos entender ese concepto, ¿no? De que si hay una enfermedad va a haber unos síntomas y que si hacemos intervenciones podemos tener alguna respuesta o esperar una respuesta y sistematizar la forma de pensar de cómo vemos las cosas, porque la información puede venir muy desordenada y si no le damos un orden de dónde tenemos que partir, que en este caso es el estado basal, un desenlace que queremos medir y que además sea clínicamente relevante, y las cosas que pasan alrededor que podemos clasificar como maniobras, es muy complicado pues querer proponer cosas nuevas. Buenísimo. Te doy la palabra, Nancy. Pues era básicamente lo mismo, que es una manera de organizar la investigación y que justo para nosotros, área de la salud, pues nos da como ese flujo que siempre llevamos. Entonces es muy fácil de entender porque es una rutina y bueno, lo propone el doctor Alban Feinstein para que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor, ¿no? Ok, sí, la propuesta inicial se llamó modelo científico. O sea, ese se llama método científico. El método científico lo dice, o sea, hubieron muchos, Bertrand Russell, Newton, pero Feinstein lo que hace es que lo adapta a la medicina. Pero ese es el método científico comprobable, donde una acción corresponde a una reacción, ¿sí? Una acción corresponde a una reacción. Entonces, de repente yo he escuchado así de que dicen, ay, ¿qué es eso del método científico? ¿Qué es eso del diseño arquitectónico? Pero, pero no es algo ajeno, no es algo que no estemos, que sea nuevo, ¿no? Sino que es algo que simple y llanamente ha sido parte de otras unidades. Quizás no de la medicina, porque la medicina entró tarde a la ciencia, ¿no? Como que en medicina, estimada Clau, no lo sé, no sé decirlo, pero era como más esta circunstancia de repetir lo que los maestros nos dicen, ¿no? O sea, de hacer lo que aquí se hace, aquí siempre se ha hecho la curación de derecha a izquierda, ¿no? O aquí siempre se ha lavado las manos 10 veces, pasando 10 veces por el mismo lugar y después pasando hasta llegar al codo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué 10 veces y no 9 o 8? ¿O por qué no con alcohol? ¿No? Entonces, esas repeticiones son interesantes y es lo que quisiera dejarles, estimado Eduardo, en esta clase. O sea, que lo que nosotros hacemos se llama método científico comprobable con el número de veces que nosotros decimos, no con lo que otros hacen. No sé si te permea a ti esta idea. Sí, definitivamente. Creo que el diseño arquitectónico, estado basal, maniobra, desenlace, aparte de que es una forma muy simple o sencilla de verlo, nos da una estructura que
en lo personal no tenía yo antes, ¿no? O sea, sí tenías tu pregunta y te imaginabas mil cosas, pero esto te da una estructura, te da un orden, que eso es fundamental en medicina y en investigación. Buenísimo. Y eso, Lalo, tú mismo, eso tiene que ver con los objetivos generales. O sea, cómo se tienen que entrelazar los objetivos generales y secundarios con esto, ¿no? O sea, no puede nacer los objetivos primarios y secundarios a partir de otra cosa, ¿no? Algo en cuanto a los objetivos, creo que también creo que aprendido en este trimestre, es hacer muy puntual y buscar un objetivo principal, así muy dirigido, y tal vez un objetivo secundario, y no hacer un estudio gigante con 25 objetivos y 25 mediciones, sino tal vez contestar una sola pregunta, pero que esté bien contestada, ¿no? Y fíjate que eso tiene que ver otra vez con el método científico. El método científico tiene que ejecutar experimentos o observaciones experimentales en donde solamente contestas una pregunta a la vez, ¿no? O sea, no hay modelos donde se contesten muchas preguntas juntas. Incluso cuando tengo cortes como Framingham, se contesta una pregunta a la vez en cada uno de los protocolos y se van sometiendo algunas otras, ¿no? Y entonces, Carlos, pero bueno, el estado basal, maniobra y desenlace, Carlos, no es solamente eso, ¿no? Tenía otras características. ¿Qué otras características te acuerdas, Carlos, del diseño arquitectónico? Bueno, cada uno de los puntos de estado basal, maniobra y desenlace tiene a su vez como especificaciones de marcación diagnóstica y pronóstica. No sé si a eso va más enfocada la pregunta. Totalmente. Muy bien. Bueno, una vez que se selecciona, digamos, el apartado que se quiere estudiar del diseño arquitectónico, en el estado basal, pues esta demarcación diagnóstica y pronóstica nos permite estratificar muy bien e identificar a nuestra población para poder nuevamente ordenarla e ir conociendo las características que yo creo que de primera instancia nos ayudan también a observar cuáles son algunas de las que podrían impactar hasta en nuestro desenlace y con base en eso también hacer modificaciones en nuestro protocolo. En la porción de la maniobra, pues siempre hay que considerar, por supuesto, no solo la maniobra principal, sino las maniobras periféricas. Contemplar, por supuesto, el apego a la maniobra principal, a pesar de, bueno, yo era algo que creía antes, ¿no? A pesar de que uno siempre diga que la maniobra principal se afectó en todos los pacientes, de repente te vas dando cuenta que no siempre pasa esto, ¿no? Entonces también es algo importante a considerar. Y en la porción del desenlace, pues es sobre todo ver cómo nosotros lo vamos a dividir en una maniobra principal, que como bien decían, de primera instancia es algo muy dirigido, y estos objetivos secundarios que también como que nos van ampliando el panorama y son más exploratorios, porque realmente nuestro estudio siempre va a estar diseñado para contestar una sola pregunta, en este caso nuestro objetivo primario. Buenísimo, buenísimo. Entonces, tiene muchas partes, ¿no, Lau? Entonces, tiene muchas partes y tiene muchos sesgos, ¿no? Entonces, pero a pesar de que decimos que tiene muchos sesgos, podríamos hacer un pequeño resumen chiquititito y decir que en realidad nada más son como 5 sesgos, ¿no? ¿No, Lau? Bueno, el primero sería sesgo de susceptibilidad para ver que, bueno, en nuestra ¿cómo se llama? La selección de la población. Si la selección de los pacientes pues sea la adecuada y no haya algunos otros factores que nos modifiquen ese estado basal y que podamos ahí tener algún error. Sí. O sea, seleccionar la población de manera adecuada, lo que nos va a dar es un ensamble adecuado, ¿no? Exacto. Y después hay que hacer una muy buena selección de los datos clínicos para elegir cuál de ellos habrá que tener en la demarcación diagnóstica, que son los criterios de inclusión, y cuáles van a tener que ser integrados para estratificarlos y considerarlos para una probable estratificación o un probable análisis multivariado. Y entonces, eso es para evitar qué sesgo, estimada Irina. ¿Qué sesgo se evita a la hora de evaluar estas variables de estratificación? Irina no está. Emanuel. Vení. Efraín. Bueno, el sesgo... ¿Podría ser un sesgo de medición, doctor? No. No, el sesgo se llama susceptibilidad pronóstica, Carlos.
No, justo era eso, que era parte de lo que mencionaba hace ratito. Estratificar a los pacientes de acuerdo a las características que tienen nos permite observar cuáles son las posibles características que tienen ellos mismos que los predisponga o no más a tener desenlace. Buenísimo. Entonces tengo todos los criterios de inclusión y de estos criterios de inclusión voy a tomar en cuenta algunos que voy a pensar que esos son criterios donde yo voy a tener que estratificar para evitar este sesgo de susceptibilidad pronóstica. Efraín, otra oportunidad. Ahora, esos son los sesgos del estado basal, ¿no? Pero tengo otros sesgos que son los sesgos de la maniobra. Entonces, ¿cuáles son los sesgos de la maniobra? ¿Te acuerdas? Pues ahí sí justamente tendríamos que ver el sesgo de medición para medir bien el resultado que estamos obteniendo de la maniobra que hicimos. No sé si sea eso. Sí, ¿estás viendo la pantalla? Sí, la veo, doctor. Sí, entonces se llaman Sesgo sesgos de ejecución. Sí. Fabián. No, era eso, no, sobre todo el sesgo de ejecución y evaluar la calidad de la ejecución de la maniobra, que puede impactar obviamente en el desenlace si no está bien ejecutado lo que estamos midiendo. Y entonces eso lo vimos en las distintas clases sobre ensayos clínicos, cómo se tenía que ejecutar la maniobra, que fueran los tratamientos, fueran exactamente los mismos, ¿no? Que el seguimiento fuera un seguimiento adecuado. Aquí hicimos una serie de clases en donde hablábamos de intención a tratar o de análisis por protocolo para poder hacer que esto funcionara. Y finalmente, Vicky, ¿estás con nosotros? Vicky. Vicky. No está con nosotros. Pero está el buen Roge. Roge, y finalmente, ¿cuáles son los sesgos del desenlace? Sería el sesgo de transferencia y el sesgo de detección. Buenísimo. Y entonces, el sesgo de transferencia y de detección son los que, bueno, perdona, me adelanté un poquito, pero fueron las clases que vimos de intención a tratar y de análisis por protocolo, ¿no? Y después de eso era parte del diseño del estudio, del diseño arquitectónico. Y tú mismo, Roge, ¿qué nos puedes decir de esto del Equator? ¿Te acuerdas de las guías de publicación Equator? ¿Qué es eso? Sí, las guías nos permiten tener una estructura a seguir, bueno, una idea de cuáles son los puntos a tratar, a considerar cuando nosotros queremos someter a publicación un artículo y nos va a permitir hacer el checklist de decir, esto lo tengo o esto lo podría mejorar a través de este otro punto. Ok. Oye, Daniel Cale, ¿y qué te aportó a ti para la hechura de un protocolo? Estas guías Equator. El checklist de cosas que debería contener cada tipo de artículo y también cuando revisas algún artículo, como que tener eso para comparar si está bien redactado, bien estructurado. Buenísimo. Entonces, con eso ya tenemos como que todas las herramientas para poder intentar estructurar este protocolo. Y después aquí le puse criterios de selección y tiempo de medición, estimado José Fabián. Eso lo fuimos viendo poco a poco, no lo vimos directamente, pero me parece que sí quedó claro, ¿no? Para cómo hacerle, cómo tener los criterios de selección. ¿En qué te basaste tú? Principalmente en la población, ¿no? En la población que queremos identificar y que queremos estudiar. De aquí revisamos y sí discutimos lo de los criterios de inclusión, ¿no? Y los criterios de eliminación o de no selección, que a veces hay confusión entre cómo los describimos y que se aplican más a veces a los ensayos clínicos. Pero finalmente la idea es poder enmarcar muy claramente qué es la población que vamos a poner desde los criterios de selección. En el tiempo de medición tiene mucho que ver, obviamente, el desenlace que estamos buscando, puesto que si no seleccionamos el tiempo de medición apropiado al desenlace, pues entonces no vamos a medir el desenlace, ¿no? Y podemos tener un sesgo de detección. Buenísimo. Entonces tiene que ver todo casi con el diseño arquitectónico, ¿no? O sea, prácticamente todo tiene que ver con el diseño arquitectónico sobre cuánto tiempo lo voy a estudiar, cuáles van a ser los criterios que tengo, ¿sí? Así es, sí. Y habíamos trabajado un poco en las hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, en esas hipótesis de trabajo, bueno, en realidad eso lo vimos en la parte de los objetivos del estudio y en los conceptos estadísticos. Clau,
ahí que te acuerdas tú que eran esas hipótesis de trabajo y la diferencia con las hipótesis matemáticas? Clau, ¿no? Nancy. Bueno, yo cuando leí esto entendí una cosa diferente y después vi el video con el otro grupo y entonces ya la verdad no me quedó muy claro. Lo que al final entendí es que la hipótesis de trabajo es justamente lo que da respuesta a la pregunta que yo me estoy haciendo. Que casi son las conclusiones de tu proyecto. O sea, la Exacto. hipótesis del trabajo es lo que tendrías de conclusiones del trabajo. Sí, y las hipótesis matemáticas incluyen la hipótesis nula y la alterna. Así es. Entonces, la nula es donde no hay una diferencia. O sea, digamos que todo está igual, ¿no? Y la alterna es donde sí puedo encontrar una diferencia, pero no es la que yo estoy pensando que voy a encontrar, ¿no? Solo que aquí a mí me quedó una duda porque cuando yo lo busqué, y no sé si sea por disciplina, o sea, no sé si en otras disciplinas se haga así, pero cuando yo le busqué la hipótesis matemática, era como una representación de la hipótesis de trabajo, pero con números. Así es. Entonces, no sé si cambia por disciplinas o si, o sea, esa es la duda que tengo. No. La hipótesis nula sería, que se llama hipótesis cero, es donde dices que no hay diferencias entre los grupos. La hipótesis alterna es donde yo estoy intentando decir qué tanto va a funcionar, y ahí viene ya la asociación clínica, la relevancia clínica. ¿Sí? Ese es el punto. Y ahí yo estoy apostando, y sí es lo que yo quiero encontrar, ¿eh? En la relevancia clínica sí es lo que yo quiero encontrar. Pero entonces, en la hipótesis de trabajo, yo voy a dar esta respuesta a mi pregunta. Y en la hipótesis alterna es la misma, pero meto entonces ya ahí el tema de relevancia. Exacto. ¿O cómo? Pongo la dirección y magnitud. O sea, por ejemplo, vamos a pensar que estamos haciendo el estudio de hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID-19. La hipótesis nula sería no hay asociación, ¿cierto? Y la hipótesis alterna sería, mejora un 20%, disminuye 20% la hospitalización. ¿Ok? Y la hipótesis de trabajo te podría quedar, la hidroxicloroquina ayuda al manejo de pacientes con COVID-19. No tan comprometida. ¿Me explico? Ok, sí, entiendo. Sí. Buenísimo. Bueno, y entonces, eso fueron las hipótesis de trabajo. Y después vimos cálculo de tamaño de muestra. El cálculo de tamaño de muestra responde a esta hipótesis, ¿no? ¿Qué piensas, Eduardo? ¿Eso te gustó o no? ¿O cómo te fue con eso? Pues la verdad es que antes de empezar el trimestre tenía muchas dudas sobre el cálculo de tamaño de muestra y creo que ahorita ya tengo un poco más claras las cosas. Aprendimos a usar bien el OpenEpi, que lo facilita mucho, pero también es importante que a partir de la pregunta de investigación viene lo que vamos a buscar y eso nos determina el tamaño de muestra, si es una diferencia en una proporción o en medias o un OR, ¿no? Incluso. Claro, muy bien. No, entonces tuvimos una clase sota de cálculo de tamaño de muestra y lo que queremos es ver cómo lo hicieron y que tenga todos los apartados, ¿no? Muy bien. Y después venían las medidas de relevancia clínica, Carlos. Entonces, creo que ahí también le echamos muchas ganas, ¿no? A las medidas de relevancia clínica. Ay, Sí, yo creo que es uno de los temas que más está bien, porque fue un poco, fue atacado, pero está bien. Sí. Es uno de los temas que más hemos visto, tanto en el trimestre pasado como en este, la parte de diferenciar muy bien cuáles son las medidas de relevancia que son relativas y cuáles son las que realmente nos van a servir en la clínica como números absolutos, y podemos hablar aquí de 3 grandes rasgos o de 3 grandes formas de medidas.
el riesgo relativo, la razón de momios y el hazard ratio o híbrido de riesgo, como lo ha bautizado. Y de medidas absolutas, pues la reducción absoluta de riesgos, los números necesarios a tratar, el número necesario a dañar. Como mecanismo de comunicación entre pares, a mí me parece que también esto ayuda muchísimo, ¿no? A ver la relevancia que nosotros queremos buscar, ¿no, Nancy? Que eso fue lo que me queda, que no estoy tan seguro si en enfermería se utilice, porque en medicina se utiliza poco. Entonces, no sé si en enfermería se utiliza así, hablar en estos términos. No sé cuál es tu experiencia, Roge, desde el punto de vista de enfermería. No, yo creo que si en medicina se ocupa poco, en enfermería se ocupa cero, ¿no? La realidad es que no estamos habituados a ello. Incluso yo creo que es ahora un buen punto para partir y empezar a implementarlos en la materia. Sí. Entonces yo creo que estamos siendo más o menos pioneros en esto, ¿no? Muy bien. Y entonces aquí lo que tendría que tener el protocolo es qué medida de relevancia clínica es la apropiada, ¿no? Entonces, para saber qué medida de relevancia clínica es la apropiada, entonces le podríamos decir a Laura, para los estudios transversales, ¿cuál sería la apropiada? Los estudios transversales, prevalencia. Prevalencia y la medida de relevancia clínica. Razón de momios. Perfecto. Y la misma pregunta, Irina, para los estudios longitudinales. Sí, Efraín. Es la incidencia y el odds radio o el hazard radio dependiendo del estudio, ¿no? Si es casos y controles o si es una corte. Sí, pero cuando son longitudinales, ¿cuál es la medida de relevancia clínica? O sea, el riesgo relativo y el odds radio. ¿El riesgo relativo y el odds radio, Nancy? El riesgo relativo. Ese es el riesgo relativo. ¿Y qué otras medidas tenemos para esas, Daniel? El hazard, el Hazard el ratio. híbrido de riesgos. El híbrido de riesgo, ¿no? Y después podemos tener todas las anteriores, ¿no? Reducción absoluta de riesgo, número necesario de tratar, y todas las que vimos aquí. Y después vimos esta de medidas de calidad de la información. Medidas de calidad de la información que platicábamos sobre la industria farmacéutica y platicábamos sobre estos mecanismos de monitoreo, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Clau? ¿Cómo le hacíamos para estas medidas de calidad de la información? Que teníamos que registrarlo a clinical trials y que teníamos que tener esta participación de la industria y estos conceptos que estaban como muy novedosos. ¿Te acuerdas? Sí, José Fabián. Yo creo que ahí, digo, no es que quiera hablar por todos, pero a mí me costó un poquito relacionar esa clase con esta de las medidas de calidad de la información. De hecho, busqué otras cosas. Ajá. Y encontré otro concepto de cómo se mide la calidad de la información desde la parte de la administración, desde la parte de las ciencias sociales, que sí tienen una nueva plataforma, ¿no? Digo, ahorita ya con esto que nos dice de Clinical Trials, la verdad es que ya me queda clarísimo que era, pues incluso considerar si esto se puede subir a Clinical Trials, ¿no? Y qué requisitos requiero yo de Clinical Trials para que me puedan hacer válido subir mi estudio. Entonces, encontré ahí otras cosas de cuál es la consistencia, la precisión de la medición, sobre las variables, ¿no? Si la variable, cómo evaluar una variable que sea representativa o no. Entonces, ahí hay otras medidas también de calidad de la información que no sabía yo cómo acomodar bien en ese rubro. Final. Sí. Buenísimo. Sí, Nancy. Y creo que también tiene que ver con cómo nosotros, o sea, vaya, esto que está mencionando nos da como ciertos criterios. Yo creo que también entran estas guías de Equator, ¿no? Para que nosotros vayamos viendo, pero también es importante decir cómo vamos a recolectar la información, ¿no? Los tiempos. Para mí eso fue muy importante, sobre todo en el transversal. Cuando aplicamos encuestas y debemos determinar el tiempo o el momento en el que yo voy a aplicar esa encuesta y que no vaya a sesgar, ¿no? Por ejemplo, ahora que voy a ver este tema de satisfacción del paciente,
que sea un momento en el que el paciente, que no vaya a haber un sesgo del paciente. Por ejemplo, si hubo una queja, no le voy a aplicar la encuesta enseguida. Entonces, esta parte de estar definiéndolo y se conjunta con un, no me acuerdo cómo dijo el doctor Talavera que se llama, donde va el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, y que nosotros vamos marcando ahí qué cosa vamos a recolectar en cada momento. El cronograma. Ah, ese. Muy bien. Y después de eso, después de todo eso, ya aquí le puse un apartado que quizás no vimos, pero yo espero que haya quedado en el fondo de su corazón, que era la utilidad para la sociedad. Es decir, que tener estos conocimientos y que este trabajo pudiéramos definir y decir por qué fue útil, por qué era aplicable, ¿no? O sea, entonces ese último apartado, pues ya lo dejé ahí como un plus para que ustedes reflexionaran sobre su trabajo, sobre qué tan aplicable es, ¿no? Yo sé que hay muchos estudios que no son aplicables, yo sé que la mayoría de los estudios no los vamos a aplicar como tal, pero también sé que nos gustaría hacerlo, no sé, que gustaría pugnar por llegar a ese lugar, a ese sitio, ¿no? O sea, llegar al sitio en donde logramos hacerlo aplicable. Y entonces, sin más por el momento, ¿quién dice yo? ¿Quién le gustaría que leyéramos su trabajo? Tengo aquí el de Eduardo Arias. Sí, Carlos. ¿Te gusta? ¿Quién mío, doctor? Para ver si en serio corregir algo de una vez. Va. Sí. Buenísimo. Entonces son 10 puntos, cada uno vale un punto, ¿no? O sea, cada una de las cuestiones vale un punto. Y entonces tenemos aquí el punto número 1, que sería estado basal, maniobra y desenlace en el título. Y entonces vamos a pedirle a Lau que nos lea, por favor, el título. Y nos Nada diga más que no se ve completo. Efectividad del seguimiento en conjunto con... ¿Sería? A ver, déjeme bajarlo, a ver si se ve mejor. Sí. Ay, Dios, no quiere. Ahí viene. Sí. No se deja. Ahí está, ya lo tengo. Ya lo tengo, dame un segundo. Dame un segundo. Eficacia. Ahí estás. ¿Lo ves? Sí. Efectividad del seguimiento en conjunto con geriatría para la reducción de complicaciones intrahospitalarias en adultos mayores de 78 años. Estado basal, maniobra y desenlace. Estado basal, adultos mayores de 78 años. Buenísimo. Maniobra, la reducción de complicaciones. No, ese es el desenlace. Sí. Efectividad del seguimiento en conjunto con geriatría es la maniobra y el desenlace, la reducción de complicaciones intrahospitalarias. Ok, ¿tiene todo? Sí, 10 puntos. 10 puntos, no, es un punto. Ah, digo, un punto. Perdón. Pero sí podría ser 10 si fueras al 100, ¿no? Entonces. Ah, bueno, sí, ok. Bueno, voy a seguir tu escenario. Vamos a ponerle 10 puntos. Ok. Ay, gracias, ya viene firmado y todo, muchas gracias, ¿no? Ahora no les pedimos esto, pero qué bueno que ya lo hiciste, ¿no? Que es prácticamente lo que pedimos, ¿no? Entonces, aquí, no pedí pregunta de investigación, pero bueno, se agradece la pregunta de investigación. Lau, ¿quieres leer otra vez la pregunta? Ya para terminar. ¿Cuál es la efectividad del seguimiento en conjunto con geriatría en comparación con el cuidado estándar para la reducción de complicaciones intrahospitalarias en adultos mayores de 78 años? Ok, ¿qué te parece esta pregunta? Dice, ¿será que si le meto un geriatra al seguimiento de estos pacientes, de los mayores, viejitos, va a ayudar mejor que no tener geriatra? ¿Sería esa la pregunta, Carlos? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué te parece la pregunta, Lau? A mí me parece bien. Digo, no, me da duda por qué 78 años, pero yo supongo que tiene sus razones geriátricas, así es que... Ok.
¿no? Puede ser que ya está más cascabel a los 78 y en Sí. 77 ¿Por qué todavía no no está tan. 77? ¿Por qué no 76? Ajá. Eso es más como por un ámbito administrativo del hospital, porque nosotros de geriatría vemos a partir de esa edad. Ok, Ah, ok. ok. Gracias. Muy bien, muy bien. Ok, y entonces Irina Chávez, eso no lo voy a calificar, pero lo que sí calificó es el objetivo primario. Entonces ya tenemos muy claro cuál era el título. Ahora, el título se tiene que relacionar con el objetivo. O sea, la asociación del objetivo con el título tiene que ser perfecta. Oh, no, viene un monstruo. No. Ah, Irina, Sí se relaciona. ¿Lo leo o...? sí, léelo. O sea, porque al final, evaluar la efectividad del cuidado en conjunto con geriatría en comparación con el cuidado médico estándar en adultos mayores de 78 años, para la reducción de complicaciones intrahospitalarias combinadas. Pues sí se relaciona con el título, Perfecto. totalmente. Eso es lo que se ve, eso es lo que se busca, que el título se relacione con el objetivo y se relacione con el método y se relacione con todo, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante. Bueno, ahora vamos a ver los objetivos secundarios, que también los íbamos a calificar, ¿cierto? Los Sí. objetivos secundarios se califican dentro de este objetivo, dentro de este, ouch. Algo está, Dentro del objetivo primario. sí, venga, Objetivo secundario, describir la incidencia de complicaciones intrahospitalarias en adultos mayores de 78 años. Evaluar la efectividad del cuidado en conjunto con geriatría en comparación con el cuidado médico estándar en adultos mayores de 78 años 78 años otra vez, para reducción de complicaciones intrahospitalarias individuales, delirio, agitación, infecciones intrahospitalarias, evento trombótico durante hospitalización, TEP, EBC, TBP, inicio inapropiado de benzodiazepinas, reporte de reacciones adversas de farmacia intrahospitalaria, caída, úlceras de presión, muerte por cualquier causa, menos sedación paliativa. Identificar los factores predictores en el estado basal que contribuyen a la aparición de complicaciones y determinar el riesgo que otorga cada uno de estos de acuerdo con un modelo multivariado. Motivo de ingreso, comorbilidades, tiempo de estancia intrahospitalaria, número de servicios involucrados en el caso, reingreso a los 30 días, traslado a terapia intensiva. Determinar si el cuidado en conjunto con geriatría en comparación con el cuidado médico estándar en adultos mayores de 68 años disminuye el tiempo de estancia intrahospitalaria, tiempo de estancia UCI, reingreso a los 30 días, traslado a piso de terapia intensiva. ok, entonces, Pues parece que está haciendo también maniobras durante los objetivos secundarios, ¿no? pero fíjate que lo que hace es que tiene este primer paso que decíamos, la incidencia. Este es el primer paso. Y después empieza a hacer comparaciones del estado basal. Sí. Y después hace las comparaciones del modelo multivariado. Y él parece ser que esto es una maniobra como si fuera un experimento, en donde tiene dos grupos, uno con geriatra y uno sin geriatra, que puede ser experimento o puede ser de forma experimental o podría ser observacional. Yo lo único que te propongo es que no utilizas sí, determinar sí, sino que aquí lo que se hace es que se utiliza el verbo que tuviste acá, la efectividad, y es determinar la efectividad del cuidado conjunto. ¿Ves? No es sí, porque es sí entonces. ¿Por qué? Porque el resultado no es un blanco y negro. El resultado es una gama de grises. O sea, te va a salir ORs y puede ser que en algunos casos sí y en otros no. Y puedo hacer muchas determinaciones. Por eso es que no propongo un dicotómico sí o no. ¿No? ¿Te quieres casar conmigo sí o no? No, espérate, mejor vamos. No, espérate, mejor no vamos a probar, nos vemos, ¿no? A veces sí, a veces no, dame chance, ¿no? ¿Se entiende? La diferencia determina la efectividad del cuidado en los 30 días. Buenísimo. ¿Cuánto le pondrías ahí, Irina? 10. 10. ¿Qué barco eres? No manches, te van a correr de la náhuatl por barco. Qué maestra tan barco eres, qué barbaridad. Bueno, muy bien, pero pasemos mejor a Benny, porque Benny igual y es un maestro más estricto que Irina y que la transatlántico de Laura. Ese Laura es es el Titanic. Ah.
Pero vamos a ver si Benigno tiene mal corazón y ahora sí se pone las pilas y a ver si lo puede reprobar. Benigno, vamos a ver qué era lo que tenía que tener el estado basal, maniobra y desenlace. ¿Te acuerdas? Sí. El modelo arquitectónico. Sí. Justo lo que estábamos comentando hace ratito. En el estado basal, pues la demarcación diagnóstica, que ahí lo describe bastante bien el doctor. Y la demarcación pronóstica, que también ahí lo pone. O sea, aquí está seleccionando perfectamente bien cuáles van a ser las maniobras que probablemente puedan necesitar estratificación y que puedan ser considerados en los modelos, ¿no? Todas estas son las que van a ser consideradas en los modelos. Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué otra cosa le pedimos? Bueno, en la maniobra, evaluar la calidad de la maniobra y las maniobras periféricas, que ahí describe. Sí. Y en el desenlace también poner cuáles van a ser los resultados que se esperan y cómo es que los está midiendo, cómo es que los está evaluando. Ok, y entonces para ver si esto está adecuado, me voy para arriba y veo en los objetivos, ¿no? Entonces, él quiere evaluar el cuidado médico para la reducción de complicaciones intrahospitalarias. Y entonces acá tengo complicaciones intrahospitalarias, disminución en la aspiración de complicaciones intrahospitalarias. ¿Sí? Ahí estoy. Eso es lo que se califica, ¿sí? Para ver qué más o menos está. Después vienen estos resultados secundarios y estos los veo acá, en los objetivos secundarios, ¿sí? Entonces, tiene que combinar la bolsa con los zapatos, ¿no? Le tiene que combinar muy bien las cortinas con la alfombra, perfecto, ¿sale? Ok. ¿Sí? ¿Y entonces qué calificación le pones ahí, Benny? 10 también, doctor. ¡Y otro día! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! O sea, Benny tampoco funcionó. Bueno, qué terrible. Efraín Camarín, a ver si tú sí tienes fortaleza de guerrero. ¿No? Entonces, el paso número 5 viene lo de Equator. Lo de Equator no estaba tan fácil para poder hacer, pero sería muy bueno que pusiera aquí qué guía de Equator buscó, ¿no? Y poner cuáles eran los desenlaces, ¿no? Entonces, venga, a ver si lo hizo, a ver si lo logró, estimado Efraín Camarín. Pues justamente hay que buscar en la página de Equator el tipo de estudio. Supongo yo que en la rama pone geriatría y en el tipo de estudio una corte, y ya debe de venir ahí algún estudio alguna guía que sea útil. Él va a utilizar aquí, pareciera, record statement, y pues pareciera que sí, doctor. ¿También? O sea, Digo, no, yo aquí yo también tengo duda, doctor. Yo hice lo mismo, tomarle screenshot a la pantalla y decir esto es lo que voy a ocupar, pero no sé si está bien eso porque no encontré otra forma de incluirlo en el estudio. a mí me parece que esa es la mejor manera, ¿no? O sea, decir, esto es lo que tengo que llevar. Porque yo lo que les quiero enseñar es, ¿cuál es la guía? O sea, lo único que quería enseñar es cuál es la guía que se tiene que seguir, ¿no? Y cuál es la manera como lo ven en el mundo, la manera universal de ver este tipo de estudios. Entonces me parece bien así, ¿no? A mí me parece perfectamente bien esa parte, Fray. No sé, ¿tú qué opinas? Ok. Sí, doctor, la verdad es que creo que también se ve bastante claro y entonces también le pondré un 10. Sí, también tú, o sea, igual que la transatlántico de Clau y de Lau, de Benigno, o sea, te unes al grupo de transatlánticos. Terrible. Bueno, y después venimos la metodología del estudio. ¿Sí? Estimada, Roge Casales. O Vicky, ¿estás Vicky con nosotros? Es que no sé si entró Vicky, no la veo. Le toca a Vicky, pero no la veo. Sí, doctor, aquí estoy. Vicky, venga, metodología del estudio. Desglose, bueno, ahí menciona desglose operativo. Lo leo, población de estudio. ¿Sí? Fueron adultos hospitalizados por cualquier causa con edad igual o mayor a 78 años. Obtención de la información. Se solicitará el número de expediente de todos los adultos con edad igual
o mayor a 78 años. Se obtendrá la información para el estudio del expediente clínico, físico o electrónico, notas de evolución, notas de enfermería. Se solicitará el perfil farmacoterapéutico de los pacientes que cumplan con los criterios de selección propuestos. Se solicitarán los registros de defunción de los adultos con edad igual o mayor a 78 años. Criterios de inclusión. Pacientes con edad igual o mayor a 78 años hospitalizados mayor a 24 horas en los pisos de medicina interna, en el centro neurológico, cirugía, ortopedia y unidad de cuidados intensivos, UCI. Los criterios de exclusión, pacientes hospitalizados en el piso de ginecología, pacientes con 3 o más ingresos a hospitalización en el mismo año, pacientes ingresados a hospitalización con apoyo ventilatorio mecánico invasivo. Espera. Hasta ahí quédate. ¿Qué opinas tú de esos criterios de exclusión? ¿Qué sesgo pueden hacer, Vicky? Que los pacientes que estuvieran en ese piso de, bueno, es que nada más dice piso de ginecología, pero en caso de ¿Pero que por qué no, sacarlos? O sea, ¿cuál es la razón por la cual sacarlo porque está en el piso de ginecología? O sea, Porque es decir, ingresa al estudio, alguien lo pasa a ginecología y dice, ya se fue a gineco, ya lo chupó el diablo. Sí. porque suponemos que en el piso de ginecología ningún paciente va a ser mayor a 78, bueno, no va a haber pacientes geriátricos. No, pero acuérdate cuáles son la diferencia de los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Cuál es la diferencia entre uno de inclusión y de no inclusión, estimado José Fabián? ¿Qué significa exclusión? Pues que excluyes ya de lo que tú seleccionaste, excluyes poblaciones que tú crees que van a modificar tu desenlace y entonces no quieres medir eso. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso, los pacientes ya habían ingresado a hospitalización al piso de medicina interna. De repente se llena el piso de medicina interna y ya estaba en el piso de medicina interna y lo mandan al piso de ginecología. Y ahí dice, ya no lo sigo, ya no lo excluyo. ¿Qué opinas tú, José Fabián, al respecto? Pues que puede perder una población interesante, ¿no? Que finalmente no tendría, bueno, yo no veo ahorita, a lo mejor Carlos nos platica su posición de por qué excluiría a los pacientes de ginecología o que están en el piso de ginecología. No, que los trasladan, es traslado, porque ya ingresaron. O sea, yo entendería que si llegó al piso de ginecología por alguna razón, ese no cumplió el criterio de inclusión, porque el criterio de inclusión era entrar al piso de medicina interna, cirugía, ortopedia o unidad de cuidados intensivos. Ese es el criterio de inclusión. Pero si lo mandan al de ginecología, si ya estaba ahí, llevaba una semana ahí, y lo mandan al de ginecología, se excluye al paciente. Eso es lo que no queda claro. Ahora, ¿qué pasa con este paciente que ya tiene más de 3 reingresos? Por eso levantaba la mano, Doc. Ahí la verdad es que me pareciera, digo, no sé, que está eliminando o que no quiere incluir pacientes que ya tienen de por sí un comportamiento clínico más rápido o más agresivo, podría decir, o de peor pronóstico, porque ya nos habla de un comportamiento, ¿no? de esta población que está tan inestable que está regresando de manera recurrente al hospital. Entonces, a mí sí me interesaría saber si los geriatras pueden ver esos pacientes. Así es. Sí, Lau. ¿No? Sí, aquí suena raro no quererse quedar con este paciente. Se quiere quedar con los puros pacientes que están re bien. ¿Qué les parece que dice con apoyo ventilatorio mecánico invasivo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sacarlos? O sea, si lo intubas, lo saco del estudio, ya no lo analizo. Cuando mi desenlace era complicación intrahospitalaria, Daniel, ¿qué? Yo creo que es porque la intervención que hacen los geriatras es muy difícil en pacientes que no están conscientes y están con ventilación mecánica. Sí, pero ¿qué tal que esa es la complicación? O sea, que se complicó y tuvo que estar intubado. Y entonces ese era el desenlace. Ese era lo que quiere medirse. ¿No? ¿No, Lalo? Yo lo interpreto más como el paciente que de ingreso necesita ser intubado y ya cuando entran en el territorio del intensivista, pues ya tampoco hay mucho margen para hacer maniobras ahí geriátricas, creo que es por donde va Carlos un poco. Ese sería un criterio de no inclusión, pero aquí dice criterio de exclusión. ¿Ves la diferencia?
O sea, inclusión es, ya entró al estudio y ya que está dentro del estudio lo saco. Porque no me cae bien, porque no me gusta. Sí, sí, Carlos, que te quede claro la diferencia entre uno y otro. Carlos, Sí, doctor. Sí, sí me queda claro la diferencia entre exclusión y no inclusión. creo que no son criterios de exclusión, no sé lo que tú piensas. Ahorita te doy la palabra, Nancy. Creo que tienen razón, o sea, creo que ahí lo correcto es criterios de no inclusión, porque Ajá. están más pensados en ese sentido. Sí, o sea, de que ya llega intubado, ese no lo incluyo porque no va a haber nada, ¿no? No lo puedo incluir porque ya tuvo la maniobra. Ya está complicado, ¿no? ¿Sí? Nancy. Entonces tenemos criterios de inclusión que son los que, cómo voy a ingresar a mis pacientes al estudio. Los de no inclusión, que son los que no entran desde el principio. Los de exclusión, que son los que cumplieron con inclusión y después ya no, y entonces los saco. Así es. Por ejemplo, un Y los criterio de de exclusión, eliminación, de eliminación, es que lo voy a sacar completamente de la base. Lo voy a sacar de la base, lo voy a olvidar, no voy a analizar ninguno de sus datos. A veces los criterios están superpuestos y no tienen que estar todos juntos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de exclusión básico son que el paciente ya no quiso seguir en el estudio. El paciente ya no quiere seguir en el estudio y es excluido del estudio, sobre todo en los estudios de seguimiento. ¿Sí? Aquí, los criterios de eliminación es que encontraste que uno de esos pacientes mintió en su edad, ¿no? Y entonces, lo tienes que eliminar completamente del estudio porque descubriste que hubo un error de que no tenía 78 años, tenía 30 años y entró al estudio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, él dice pacientes que no cuenten con el registro electrónico. Ok, pero está raro eso porque debería de ser criterio de inclusión eso, que tenga el registro electrónico completo, porque va a ser retrospectivo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Creo que este está difícil, ¿verdad? Este está difícil, pero bueno, pues ni modo, así es la vida. Roge, entonces, ¿qué le ponemos a estos criterios de inclusión, exclusión y eliminación? Que están todos confusos. Ahora sí. 10 también, doctor. Yo 10 soy más también. barco que el resto del equipo, entonces sí, 10. Carlitos ¿Cómo se no? merece un 10. Se esforzó, se confundió, pero lo hizo bien. Hizo el esfuerzo. Está aprendiendo de su falta. O sea, esta calificación lo que mide es el esfuerzo. O Sí, sea, no porque tiene... no también, somos doctor. expertos. ¿Cómo? No somos expertos, sí. Ya. No, pues, no son expertos, 10 a todos, ¿sí? Sí, doc, No. somos millennials. Lo que importa es que aprendamos, doctor. El chiste es que aprendamos, ok. No, pues entonces 10. No, pero para esta generación de mazapán, aquí lo que tendría es que los criterios de inclusión están bien, faltarían más criterios de inclusión, pero bueno, yo no soy el que estoy haciendo el proyecto, pero los criterios de exclusión me parece que no están bien, porque aquí, que sería con pacientes ingresados a hospitalización con apoyo ventilatorio, ese es el desenlace, esa es la complicación intrahospitalaria. Entonces, sí es un error. Entonces, aquí, en lugar de tener 10, va a tener 5, porque no es adecuado. 9.8, doctor. ¿Cuál? 9.8. No, que 9.8. Pues es que si dividimos los rubros y nada ver. más fue un párrafo, pues. Pacientes hospitalizados. A ver, este paciente que ya había estado aquí y que lo mandaron a hospitalizado a ginecología y se lo chupó la bruja, ¿por qué se fue? O sea, nada más porque le da flojera ir al Nadie lo de sigue ya, ginecología. doctor. Nosotros no los vemos. Así No, aparte en gineco geriatra hacen dice, manejos no. muy extraños, doctor. Sería meter mucho sesgo. Por El eso sí está bien que sea un criterio de exclusión. O sea, el geriatra dice, no, yo me voy allá, no, ya sí está en gineco, no, ya, no. En gineco hay niños, suena gritos así, puje señora, y entonces ahí no, no, sí. Pacientes ingresados a hospitalización con apoyo ventilatorio, lo van a ventilar y ¿qué crees que dicen ellos? No, mejor lo excluyo, estimado Lalo. No, sí lo excluyo, mejor no. ¿Por qué no? Cuando el sonido de los ventiladores, no me gusta. Sí, Lalo.
Esto es más una pregunta que me saltó ahorita. Por ejemplo, en casos y controles o retrospectivos, que tenemos un grupo control sobre que no hay mucho, también es válido hacer un apartado especial de criterios sobre el grupo control, o se tienen que ir mencionando específicamente. Aquí el primero que me saltaría es que en el grupo control de tratamiento estándar puede haber un oncólogo con alma de geriatra que haga pasos y que modifique tratamientos. O sea, pensando un poquito en algo que podría sesgar el grupo control, ¿no? Claro, claro. Sí, por ejemplo, cuando son estudios de casos y controles, se tiene que hacer la definición perfecta de caso y la definición de control. O sea, en los criterios se tiene que definir caso, definir controles como parte de los criterios. Y aquí lo que les quiero decir es que aquí sacaría él un 5 porque los criterios de exclusión y de eliminación no parecen claros, no están nada claros. Yo sé que lo vas a modificar y no vas a tener otra oportunidad, y ya en otra oportunidad igual y sacas 10, pero para todos los demás que sepan que este es un error, ¿sí? ¿Sí, Carlos? Pues, doctor, ahí solamente tengo, no sé, es más como una duda, porque, por ejemplo, yo no considero justo la complicación de apoyo ventilatorio mecánico invasivo como una parte del desenlace, precisamente porque eso ya introduce, o yo creo que se antepone a tener un sesgo de susceptibilidad pronóstica, porque si ya ingresó directamente a hospitalización con el tubo, ya está con un alto riesgo de neumonías, infecciones, entonces precisamente por eso no lo pongo como un desenlace. Buenísimo. Bueno, eso a mí me queda clarísimo. A lo que voy es que entró el paciente, o sea, lo que te quiero decir es que este paciente ingresó, o sea, tus criterios de inclusión son pacientes de edad con edad igual a menor de 78 años. Este va a ser el criterio 1. Criterio 2, que esté hospitalizado 24 horas en estos pisos de cirugía, ortopedia. Y ahora, ¿cuáles de estos que ya se incluyeron, cuáles de estos que ya entraron, cuáles voy a sacar? Y entonces voy a sacar al paciente que estaba en medicina interna o estaba en cirugía y pasó a gineco. Y esa parte no la entiendo. ¿Por qué lo sacas? Si había cumplido con todos los criterios. Mire, realmente hay poco de gente que está en interna o se va a gineco. En realidad yo creo que es más esta parte de criterios de no inclusión. O sea, que si ingresó directamente a piso de gineco, no se incluye en el estudio. Ok, entonces aquí, pero eso está medio raro, porque ya aquí estás diciendo en dónde sí quiero. O sea, por ejemplo, si me dices, sí. Pacientes que fueron hospitalizados en mi casa, esos no los quiero. No, pues, o sea, no. ¿Sí? Pero es que, bueno, también entiendo que es como un poco para disminuir el sesgo, ¿no? Porque, bueno, acá en el ABC la verdad es que es muy diferente el cuidado que le dan en cada piso. Yo lo he visto cuando me mandan a alguna enfermera que no sea de UTI, sí es una gran diferencia en el cuidado del paciente y sí se ha visto bastantes complicaciones. Entonces yo creo que eso también le sesgaría su protocolo. No sé si también a eso se refiere. Sí, totalmente, te sigo. Pero él dice, tiene que estar hospitalizado en medicina interna o cirugía o ortopedia y cuidados intensivos. Ese es el criterio de inclusión. ¿Sí? Sí. Pero de repente, uno de estos pacientes lo hospitalizan en ginecología, o sea, no lo hospitalizan, sino que ya estaba hospitalizado en medicina interna y lo trasladan a ginecología. Por alguna razón. ¿Me explico? Y ahí dice, no, pues ya no lo sigo. Ese ya se lo chupó la bruja, ya no. Ya ese se pierde, se pierde en el estudio. Es que si se están evaluando, la verdad, los cuidados aquí, pues la verdad es que sí tendría mucho que ver que se fuera al otro edificio. De verdad, o sea, suena tontería, pero de verdad sí influye. Ok. Nancy. Yo creo que ahí solamente para no excluir a esos pacientes, únicamente tendríamos que detallarlo en la calidad de la maniobra, como si se trasladó o no se trasladó, si se trasladó a otro piso, a qué piso se trasladó, y no sé, incluso podría ser que se considerara, ¿no? O sea, si se omitió algún cuidado o si cambió ahí algo, y ya con eso al final, pues uno dice, a ver, no sé, de 100 pacientes, 5 se trasladaron y estos 5 tuvieron esas complicaciones, pero también se omitieron. O sea,
creo que es la parte que veíamos en algún momento de no los pierdas, simplemente di qué pasó con ellos. Y a lo mejor entonces ahí uno puede mostrar que no se debe, vaya, que el geriatra estuvo presente todo ese tiempo y O al no. final cambió, o no, ajá, a lo mejor cuando se pasó de piso, pues se perdió el geriatra, ¿no? Pero ahí ya sabemos qué pasó con esos pacientes. Entonces ahí ya puedo decir, si lo cambias de piso, se pierde el geriatra, entonces mejor hay que tratar de mantener esos pacientes en los pisos donde están los geriatras, ¿no? Y además la maniobra es tener o no tener geriatra. La maniobra es con geriatra y sin geriatra. Entonces, si en gineco no hay geriatra, pues allí no hay geriatra, ¿no? Entonces, ¿me explico? Es parte del otro grupo. Daniel. Yo creo que aquí hubo nada más una confusión de concepto entre criterios de exclusión y criterios de no inclusión, que yo también, o sea, yo me acabo de dar cuenta que entonces también estoy mal, porque creía yo también que exclusión eran los que no entraban al estudio. Sería nada más... Exclusión es los que salen, los Sí, que ya sí. estaban dentro y se salen. Sí, yo entendí también, supongo que entendí igual que Carlos. O sea, Carlos ni siquiera quiere meter a los pacientes que entran a Así es. ginecología. Así es. ¿No? Por ejemplo, lo que él nos dijo es que él no quiere meter ninguno que ya tenga de entrada apoyo mecánico, ¿no? O sea, que llegue ya ventilado, porque ya tiene sesgo de susceptibilidad pronóstica. O sea, ya llega casi muerto. No, mano, pues ya, o sea, si tiene frecuencia cardíaca de 10, ya no lo voy a incluir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es muy susceptible a fallecer. Pero eso no es criterio de exclusión. Podría ser un criterio de no inclusión, pero no de exclusión. De exclusión quiere decir que el viejito diga, doctor, yo ya no quiero más. Sin embargo, como puede ser que sea un estudio retrospectivo de expedientes, luego entonces no haya posibilidad de que eso suceda. O a menos de que venga el viejito y diga, no, me incluyan en el proyecto. Sí, Daniel. Sí, benigno. Regresando un poco con lo del piso de ginecología, Doc, ¿no sería quizá lo más correcto? Porque creemos que en ginecología no los atienden igual, pero no nos consta. Entonces, ¿no sería lo correcto incluirlos y estratificarlos? Sí, es lo que dice Nancy, que se estratifique por pisos donde están siendo atendidos, ¿no? Entonces, donde no es nada más los médicos, sino el piso, ¿no? Entonces, ay, está bien difícil. Pero podría ser que entre dentro de su grupo con geriatra y sin geriatra, independientemente del piso. O sea, Y por ejemplo, por ejemplo, si también, por ejemplo, están evaluando lo de delirium y todo esto, un paciente que ya llegara con un tumor cerebral o que ya tenía antecedente de BC y todo eso, ¿es criterio de no inclusión? Sí, exacto. Sí. Criterio de no inclusión es que tenga un adulto mayor de 78 años, que llegue en delirium, puede ser. No, ese no lo quiero. Un criterio de no inclusión es un paciente de 78 años que llegue sin, pero que ya llegue de su casa ventilado. Ese no entra, no tiene ninguna acción geriátrica, ¿no? Entonces, ¿Cómo puedo identificar esos pacientes si no lo tenían ya? O sea, como que se les encuentre en ese momento el tumor y todo eso. esa no sé. Esa hay que preguntarle a Carlos. Eso hay que preguntarle al geriatra, esa ya es una cuestión técnica. Perdón, ok. Sí, Nancy. Perdón, doctor. A ver, hace rato lo dijo, pero creo que no me quedó muy claro. Entonces, en nuestro protocolo tenemos que señalar los 4 criterios, o sea, el de inclusión, el de no inclusión, el de exclusión y el de eliminación, o no necesariamente debemos señalar todos. No necesariamente. Puede ser que no haya porque es retrospectivo. Entonces, puede ser que no tenga, como es retrospectivo, yo busqué en expedientes. Entonces, un criterio de inclusión sea que se encuentre, por ejemplo, aquí, un criterio de inclusión es que estos pacientes tengan expediente donde yo pueda sacar la información. Se encuentre con el registro físico para que yo le pueda dar seguimiento desde que llegó hasta el alta. ¿Sí? Es un criterio de inclusión. Si no tiene ese expediente, si no tengo todos los datos, no lo puedo incluir. Entonces, puede ser que él tenga de inclusión y puede ser que tenga de no inclusión y puede ser que no tenga de eliminación, que no vaya a eliminar a nadie, ¿no? Entonces, y puede ser que, incluso puede ser que no tenga de exclusión. ¿Por qué? Porque sus criterios de inclusión fueron tan fuertes que los de exclusión solamente sería que le hablara el paciente del más allá para porque ya son puros
chicharroncitos. Entonces, que le hable del más allá para decirle, oye, no me incluyas, ¿no? Carlos, qué feo les dicen a tus pacientes, ¿verdad? O sea, por eso es que hay geriatras. Sí, doctor, como no son niños, híjole. Pero fueran niños y, ay, no los toquen, ¿no? ¿Por qué son así las especialidades? Benny. No, perdón, doc, se me olvidó bajar la mano. Ok, entonces puede ser que solamente tenga criterios de inclusión y algunos de exclusión. Puede ser que tenga criterios de inclusión y de no inclusión, ¿sí? O puede ser que tenga criterios de inclusión, no inclusión y eliminación, o tenga todos los anteriores. Los ensayos clínicos tienen todos los anteriores. Los estudios de corte histórica solamente tiene 2, criterios de inclusión y criterios de no inclusión. ¿Sí? Entonces depende del estudio. ¿Ok? Pero aquí te sacaría 5. Ni modo. Pero bueno, vas a tener otra oportunidad. Muy bien. Y venía esto tiempo de medición. Muy bien. Y después viene hipótesis de trabajo. Venga, hipótesis de trabajo, estimado Daniel Keil. Es que dice ahí, ya. El seguimiento por el servicio de geriatría de los pacientes mayores de 78 años tendrá más efectividad para la reducción de complicaciones intrahospitalarias comparado con el cuidado estándar. Nancy, esta está padrísima, porque no tiene un compromiso, solamente dice más, pero no tiene un número ahí, no tiene un número fuerte. Y entonces, esta está muy buena como hipótesis de trabajo, tiene magnitud, le falta un poco tiene dirección, le faltaría un poco de magnitud, como decir 2 veces más o 3 veces más, pero no importa, yo creo que este es un ejemplo muy bueno de lo que es una hipótesis de trabajo. ¿Sí, Nancy? Sí, entiendo. Ok, ahora, Daniel, vamos ahora a la otra parte, que sería la hipótesis matemática. Aquí su hipótesis nula es que no va a haber diferencias entre los grupos que reciben el manejo conjunto con geriatría y los cuidados estándar para el desarrollo de complicaciones intrahospitalarias. Que sería hipótesis nula o hipótesis cero. Muy bien. Exacto. ¿Y cuál sería la alterna? Que sí hay diferencias. Ok. O sea, que sí es más efectivo. Ok. Muy bien, José Fabián. Faltaría la parte matemática, ¿no? De la hipótesis matemática. ¿Cómo va o sea, cómo calcularía la diferencia para la muestra? Ok. Él hace esto. Él pone el análisis completo. ¿Tú crees que eso lo complemente o le pedimos que lo haga el manejo conjunto de geriatría tendrá un 65% de menos, no, tendrá un 49% de complicaciones, mientras que el grupo de los que no están expuestos van a tener 65% de complicaciones? ¿Tú lo crees necesario? No, sí es necesario, sí es muy necesario, porque finalmente de esa forma es como él puede hacer el cálculo del tamaño de muestra. Aquí es una diferencia de un 16%, ¿no? Entre los que no tienen cuidado con geriatras contra los que sí tienen cuidado con geriatras. Ahí la verdad no sé cuál sería la mejor recomendación, pero digo, yo sí consideraría que verlo desde la hipótesis matemática, ¿no? De que el manejo en conjunto con geriatría tendrá un 16% menos en de complicaciones, o también lo tiene como el odds ratio, como un 48% menos de complicaciones en comparación con el cuidado médico estándar. Entonces, digo, yo sé que lo puso ahí en el cálculo, pero creo que tendría que venir desde la hipótesis matemática. Y digo, aquí en esta parte del trabajo no está que lo pongamos, ¿no? La introducción, ¿no? Y que cuando hacemos esto, el acrónimo SARA, pero teóricamente de ahí nace. Buenísimo, me encanta eso que hayas dicho, que yo creo que ayuda muchísimo, Carlos, a tu tesis, ¿no? O sea, el manejo conjunto en geriatría tendrá
16% de menos complicaciones comparado contra el tratamiento estándar. O sea, solamente al poner el 16% te da una dirección y magnitud buenísima. No sé qué piensas al respecto. Yo creo que es un gran aporte ese. Sí, yo creo que sería conveniente a lo mejor incluirlo, sobre todo porque pues, ya es un dato que se tiene directamente al cálculo del tamaño de muestra. Abajo en la porción inferior sí pongo esto de acuerdo a ese tamaño de muestra, el tamaño del efecto esperado es este, pero sí lo agrego a la hipótesis alternativa. Me parece que poner el delta, Fabián, el poner el delta ayuda muchísimo a la hipótesis matemática, ¿no? Entonces, poniéndole el delta es suficiente, ¿no? Entonces, aquí él sacó muy bien, aquí tendría un 75, 7.5 de puntos, ¿no? Porque la hipótesis matemática no estuvo tan buena, ¿sí? Sí, 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 Nancy. ¿Quedó perfecto ahí? Sí, sí, gracias. Con poner el delta es suficiente. Con poner el delta es suficiente. ¿Sí, Lau? Sí, Doc. Ok, entonces aquí él sacó 7.5 en hipótesis. Tómala, Barbón. O sea, ni Carlos, o sea, que es súper bueno, va a sacar 10, qué horror. Bueno, viene. Después, medidas de relevancia clínica. José Fabián, si es un estudio, si es una corte, ¿cuál es la medida que le pedimos de relevancia clínica? La medición de relevancia clínica pues sería un riesgo relativo Aquí está. como medida de relevancia, no relativa en este caso, y el absoluto, Ok. pues la reducción absoluta de riesgo. Buenísimo. Entonces tiene riesgo relativo y tiene reducción absoluta de riesgo. Y nos dice cómo lo va a calcular. Grupo A con geriatra, grupo B sin geriatra, ¿no? Y entonces aquí ya viene. ¿Cuál va a ser el primer riesgo relativo? Bueno, si se complica, no se complica. Si tiene delirium o si no tiene delirium. Si se agita, si no se agita. Ahora sí, ¿cuánto le pondremos aquí? No, pues, Yes. aquí yo sugeriría que también le pusieran, digo, yo sé que a lo mejor no está aquí, pero el número necesario a tratar, ¿no? Si piensa que es una efectividad, ¿no? Que va a verse un efecto positivo, pues ahora sí que cuántos pacientes tiene que ver el geriatra para que se reduzcan las complicaciones, sería una buena estimación, justificando sobre todo que haya más geriatras, porque es la idea. Yo creo que eso justificaría cañón como para decir como cuántos geriatras se requieren por viejito, ¿no? Entonces, eso estaría bueno, ¿no? Poner ahí este número necesario de tratar. Yo creo que no pasa nada si lo agregas también aquí como parte del análisis. Entonces, como le faltó el número necesario de tratar, ¿cuánto le pondremos? José Fabián, tú sí eres Voldemort. O sea, No. verdaderamente, sí, tú eres igual que yo, malo, bien. Chócalas, puñito, chócalas, José Fabián, sí. Sí, puñeto, 7.5, sí. Nancy. Tengo una duda aquí. No, yo no lo había entendido así el requisito, más bien entendí que debíamos poner las medidas de relevancia que están en la literatura para nuestro trabajo. Entonces, mi duda es, ¿vamos a poner así qué medidas de relevancia voy a obtener yo? Así es, así es. ¿Qué medidas de relevancia son para el protocolo? Medidas de relevancia para el protocolo, ¿ok? Y entonces él hace esta tabla y me pareció increíble esta tabla. Esta tabla me pareció buenísima, ¿no? Muy buena idea. Yo le hubiera puesto 10, pero como Voldemort me guió, puñito Voldemort. Eso, ¿no? Muy bien, padrísimo. Y después de eso, ¿qué sigue? Medidas de la calidad de la información. ¿Cómo voy a revisar las notas? Si lo voy a subir a Clinical Trials, ¿no? ¿Cómo voy a tener todo esto? La medición de los desenlaces, ¿no? ¿De dónde lo voy a sacar? Está requete bueno esto. Aquí, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Vamos a pensar en alguien malo. Clau Contreras. Clau. No está. Nancy, ¿qué le pondremos aquí? Pues dice, en la maniobra
va a realizar realización de BGI, revisión de notas de expediente, ajuste de medicamentos de dosis geriátricas en el registro del perfil farmacoterapéutico del paciente llenado por el personal de farmacia clínica, no uso de sujeción gentil, registro en la hoja de sujeción gentil llenado por enfermería, reinicio de fármacos psicotrópicos imprescindibles, registro del perfil de farmacoterapéutico del paciente, los fármacos que puedan ocasionar el síndrome de abstinencia por psicotrópicos, y en los desenlaces... Si quieres déjalo ahí. O sea, aquí lo que está planteando es cuáles son estas medidas. Casi siempre lo que uno hace es que pone su hoja de captura de datos, ¿no? Entonces pones tu hoja de captura de datos para que todo el mundo vea qué es lo que... Y eso lo piden en un anexo en los comités de investigación. Te piden lo que le llamamos el CRF, el Contract Research, perdón, el Case Report Form, que es la forma de captura de datos, ¿no? Entonces, para que todo el mundo vea que es muy claro y qué variables van a estar allí involucradas. A veces también en las medidas de calidad de la información, lo que se busca es que, si va a haber 2 personas que lo van a ayudar a evaluar, si se van a seleccionar como medida de calidad, va a seleccionar 1, 2 o 3 expedientes al azar para que otra persona lo revise y checar que sean lo mismo, ¿no? O tener un monitoreo externo. Entonces, esas serían también como las medidas de calidad, ¿sí? Entonces, pero me parece que estas están bien, me parece que está diciendo qué es lo que tienen que medirse. Yo lo que les propondría es que para su protocolo pongan la hoja de captura de datos, para que se vea cómo se va a hacer, quién lo va a capturar y si se va a hacer estos mecanismos de evaluar la calidad de la información, que es quién más lo puede ver, quién más puede decir que lo estoy haciendo bien. Muy bien, y después viene la de chocolate. Utilidad para la sociedad. Este es Lalo Arias, este es de chocolate, este es para sí, este es para aquel que le hizo mal alguna, y entonces aquí ya quiere sacar 9, perfecto, ¿no? Aquí le puedes poner un choro mareador, así como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Aquí entra la Rosa de Guadalupe y vamos a leer un poco, ¿no, Lalo Arias? A ver qué tanto drama le metes. ¿Cómo ves? Sí, utilidad para la sociedad, aplicabilidad. La especialidad de geriatría, a través del enfoque holístico sobre la vida y los cambios, tanto fisiológicos como patológicos propios de las décadas del envejecimiento, tiene la capacidad de mantener a los ancianos con mayor grado de funcionalidad y calidad de vida. No solo Era un permite violín chiquito, ¿sí? Oh. Ajá, sí. No solo permite la aproximación al paciente a través del método científico, sino que a través de algo más profundo permite conocer sus deseos y expectativas para los años venideros. El adulto mayor requiere de cuidados especiales, demanda un sistema de salud que no solo busque curar, sino de uno que comprenda las necesidades físicas y espirituales que habitan en estos pacientes. Si bien el objetivo primario de este estudio es demostrar la efectividad para la disminución de complicaciones intrahospitalarias en los adultos mayores, a través del seguimiento en conjunto con el servicio de geriatría, el objetivo latente que le da vida a este proyecto es la demostración del impacto que puede tener la especialidad en el pronóstico de este grupo etario vulnerable. La disminución de complicaciones intrahospitalarias es el primer escalón al púlpito por parte de la geriatría para alzar la voz e incentivar el reconocimiento de la necesidad de cambios sobre el enfoque en la atención médica para nuestros adultos mayores. Los siguientes pasos tendrán el objetivo de mejorar la calidad de vida, la comprensión de los cuidados paliativos, la satisfacción en la calidad de la atención de los pacientes y el cambio de todo un sistema de salud en materia de envejecimiento. Palabra del Señor. O sea, tus compañeros no te quieren, pero mira, yo te aplaudo. Sí, pues está buenísimo, ¿no? A mí me gustó. Yo creo que eso es lo que tiene, a veces cuando lo escribimos y lo verbalizamos decimos, ay, esto es lo que yo quiero es llevar, hacer que los pacientes viejitos tengan sus últimos días en el mejor estado biopsicosocial, que ellos sepan qué esperar, o sea, me pareció muy bueno, me pareció que queda muy claro cuál es esa intención, no solo de evitar complicaciones, sino también de estar acompañados en el pronóstico, etcétera, etcétera. Buenísimo, muy bueno. Pues ya faltan 10 minutos, entonces ya nada más nos queda
o nos abrazamos de Navidad, ¿no? Y entonces, cabe mencionar que la tarea final, la voy a dejar un espacio para la próxima semana, para que puedan, con este video, puedan ajustar algunas cosas que hayan tenido, que no hayan entendido muy bien, y que quizás con este video puedan ajustarlas. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿No? ¿Será para el próximo viernes, doctor? Para el próximo viernes, sí. Sí, sí. Para que lo trabajen, para que lo detallen, ese detalle fino de cuáles pudieran ser las diferencias y cuáles pudieran tener, ¿no? ¿No? Ajustarlo. ¿Sale? Buenísimo. Bueno, pues, pues no me queda más que decirles que me quedé con las ganas de abrazarlos en vivo y en directo, ¿no? En que hubiéramos hecho una posada, no sé, no lleve Según sí vamos a tener, ¿no, doctor? La siguiente semana nos íbamos a ver todos para desayunar. Ahora le sale, va, hecho derecho. Pues nos vemos la siguiente semana para desayunar. ¿A qué horas nos vemos? ¿Y en dónde? Luego nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y bueno, los abrazo mucho. Todavía tenemos 3 minutos para alguna duda. No sé si alguien quiera, antes de que nos vayamos. Del detalle fino que va a tener esto. De cómo vamos a calificar. De las ganas que hay que echarle para no tener tantas faltas de ortografía. Yo sé que es un poco prematuro, pero en teoría en enero empezamos con otra materia con usted. Entonces vamos a seguir igual sábado, sí, parece que sí. ¿No se han cansado? No, mandaron un correo. Y Okay. hay otra materia que ahorita justo estoy buscando. Okay. Creo que es para los que reprueben esta. Sé que échenle ganas. O sea, yo lo que les digo es échenle ganas porque los que reprueben ahí van de nuevo. Aquí lo tengo. Es... No, es para los repetidores, perdón. Ah, pero ya ves, te digo, no manches. Sí, no. es repetidores. No, les prometo poner 10, les prometo no reprobar a nadie porque... ¿No? Ya no nos quiere ver. No, es cierto. No, la verdad es que me dio muchísimo gusto en esta clase y creo que nada más faltarían algunos detalles que siempre pueden tener estas variaciones, ¿no? Pero el chiste es los conceptos que tengamos para la metodología que sean aplicables directamente al protocolo de investigación y que sean aplicables a un conocimiento que vaya a llegar a los pacientes, ¿no? Que es el último fenómeno de la aplicabilidad, ¿no? Entonces, pues creo que ya, sin nada más, ¿no? Gracias, Bien, dos doctor. huracanados. Bueno, nos vemos. Sean felices, cuídense. Nos vemos el Saludos, próximo lunes. Sí, bye.